Buenas tardes, mi nombre es Gina Yesenia Narváez Valencia, del curso de Macroeconomía. Nos encontramos en la unidad 3, caso 4, evaluación de factores de inestabilidad económica. A continuación les presentaremos una serie de preguntas respecto al tema con una breve explicación de las mismas. Como primero tenemos por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afecta en el déficit fiscal del país. El déficit fiscal se agrava aún más cuando el precio del petróleo y el carbón disminuyen. Esto es debido a que tres de los ingresos monetarios de la nación son gracias a la venta de estos hidrocarburos y minerales como el carbón. Los precios afectan los ingresos del gobierno por estos tres canales: a través de los ingresos tributarios, dividendos de la empresa petrolera nacional Ecopetrol, por el pago de las regalías. Ahora bien, Ecopetrol prevé que debido a las bajas de petróleo y el carbón, el PIB disminuya cerca de 1,2%. Segundo, acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 millones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre 1 y 3 años por 10 billones de pesos. Explicamos qué herramientas de la política monetaria se emplearon y cuál es el fin de esta medida. Cuando hablamos de política monetaria, nos referimos a las acciones que toma el Banco Central para modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en el país. Las herramientas de política monetaria que ha implementado el gobierno para mantener la estabilidad económica en Colombia en medio de la pandemia por el COVID-19 son: tasa de descuento. El Banco de la República redujo la tasa de interés de 4,25% al 3,75%, esto con el fin de impulsar el crecimiento económico mediante la inyección de liquidez, manteniendo el consumo de las personas, lo que hace que se incremente la producción y el empleo, ya que si es más económico endeudarse, pues las personas lo harán. Tasa de descuento. El jueves 30 de abril, el Banco de la República redujo nuevamente la tasa de interés al 3,225% para ese momento, con el mismo objetivo que ya se mencionó, ya que estas medidas han previsto la liquidez al mercado financiero y han reducido los costos de financiamiento del Estado que se habían encarecido al inicio de la pandemia, estando actualmente en el 1,75%. Variación del coeficiente de caja. El 14 de abril del 2020, el Banco Central tomó la decisión de disminuir el dinero que se tenía como reserva los bancos para inyectar liquidez a la economía por 9 billones de pesos. Sin embargo, el 22 de abril del 2020 se estableció una disminución de encaje bancario del 11% al 8% sobre las cuentas corrientes, además de disminuir el encaje de los CDT de al menos de 18 meses, del 4,5% al 3,5%, el objetivo siendo estimular los préstamos. Operaciones de mercado abierto. Para inyectar liquidez, el Banco de la República puede comprar títulos o papeles
financieros en el mercado. Sin embargo, hasta el momento el Banco Central no ha tomado estas medidas. Tercera, ¿por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? Al generar financiamiento del gasto público por parte del Banco Central, afecta la independencia o la credibilidad autónoma, que aumentaría la inflación, aumento del desempleo y el desequilibrio entre las exportaciones e importaciones, por lo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recomiendan la independencia del Banco Central para evitar este efecto negativo en la economía del país. Ejemplo, al aumentar los impuestos para financiar el gasto público, aumentaría el costo de vida, y si aumenta los impuestos a las empresas, estas cerrarían, aumentando el desempleo. Cuarto, explique en qué consiste la regla fiscal. La regla fiscal, creada en el 2011 bajo la Ley 1473, es el compromiso que tiene el gobierno para reducir la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos, con el fin de disminuir el déficit fiscal, que actualmente se encuentra en un 1,3%. Sin embargo, el compromiso es que el déficit quede en 1%. Como quinto tenemos, ¿qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y largo plazo? La deuda pública comienza con el déficit fiscal, lo cual es producto de gastar más de lo que le ingresa. Entonces, en medida que se da el déficit, se genera la deuda pública, y esta, al irse incrementando, va llegando a un punto que el país no puede seguirse endeudando porque conlleva a un riesgo impago, lo que baja la calificación del riesgo. En la medida que esta calificación baja, las tasas de interés tienden a subir porque las tasas de interés son el reflejo del riesgo que tiene un país con un sistema financiero, y esto se da tanto en la deuda que se contrae a nivel nacional, corto plazo, como internacional, largo plazo, lo que trae consigo que se eleva el gasto de interés del país, es decir, debe pagar más dinero en intereses. Al pagar más dinero, una mayor proporción del presupuesto nacional debe ser destinado a estos intereses, y por lo tanto no se puede invertir en programas que son prioritarios para el país. Y como consecuencia de todo esto, viene la presión de subir los impuestos. Luego entonces, la deuda pública a corto plazo es aquella que se emite con un tiempo de vencimiento generalmente menor de un año, y funciona como una letra de cambio del Estado. Se presenta por medio de las letras del Tesoro y sirve para cubrir las necesidades de tesorería del Estado. La deuda pública a corto plazo suele ser deuda flotante que está en constante refinanciamiento, y se da generalmente para hacer frente a desajustes temporales entre los ingresos y los gastos, como es el déficit público, que se conoce como efecto expulsión, donde se produce una reducción de la inversión privada por el aumento del gasto público.
decir, la expulsión del sector privado por parte del sector público. Ahora bien, la deuda pública a largo plazo es la que se utiliza para casos extraordinarios, grandes inversiones y ofrece un periodo mucho más largo de pago. El efecto económico de la deuda pública a largo plazo es que la deuda se va incrementando desmedidamente y genera que las posibilidades del gobierno de adquirir más deuda se limiten. Como consecuencia, el nivel de inversión, que es el crecimiento de una economía, queda también limitado. Por ende, las reformas tributarias serán constantes para alzas de impuesto, lo cual es negativo para la economía nacional. Gracias.